Nostre. Amén. Muy linda la palabra de Dios hoy día, y leyéndola sentí que el Señor puso algunas cosas para ir viéndole mejor a Él. Pero en primer lugar, hoy en la misa se ha dicho en el colecta, oración colecta, oh Dios, que te has dignado instruir a tu iglesia con el ejemplo y doctrina de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Vemos en la celebración de estos santos doctores, pastores, la importancia de realmente una sana doctrina, la importancia de la verdad. Y tanto era la pasión de Pablo en Gálatas, que decía que si predicas otro Cristo, ese sea anatema. O sea, Pablo él está muy serio cuando viene de la verdad. Pero antes de entrar en eso, un paso para atrás, como dice también el padre Felipe, y es muy cierto, y es parte como de nuestro carisma, es que la ortodoxia no es suficiente. Eso es súper verdad. Y a veces es hasta una máscara, ¿verdad? Hasta puede ser una máscara, ¿no? Tristemente, algunos en mi universidad, cuando yo estudié, algunos que eran los super más ultra ortodoxos, resultaron teniendo vidas a veces homosexuales, ahorita están con una pareja, y era como que, no sé, parece que no sé qué era, ¿verdad? Tendríamos que sentarnos, escuchar su corazón, ¿verdad? Entonces la ortodoxia no es suficiente, y hasta puede ser una máscara, hasta puede ser una manera más para ganarnos la aprobación de Dios. Pero no por eso no es importante, no por eso no es absolutamente crucial, no por eso no es, como Pablo dice, el que predique otro Jesús, que sea anatema. Y es por eso que vemos, por ejemplo, estaba viendo 1 Timoteo 2, en 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, si lo encuentro, el primero a encontrarlo gana un premio. En 1 Timoteo 2, necesito mi asistente, a ver, 1 Timoteo 2, cuando Pablo habla de que Dios quiere que todos se salven, cuando él habla de que todos se salven, que esa es la voluntad de Dios, está bien vinculado, bien conectado la verdad, el conocimiento de la verdad. Y dice en el versículo 4, comenzando con el 3, Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, un conocimiento pleno de la verdad está muy vinculado con lo que Dios quiere para cada hombre. Quiere su salvación y quiere que tenga pleno conocimiento. Y entonces, y parte de eso es la doctrina, la sana doctrina, la verdad. Incluso en 1 Juan o 2 Juan o 3 Juan, uno de los Juanes, ¿verdad? Aunque son ricos, uno de ellos dice que el que no tiene la sana doctrina no posee a Dios, a tal extremo. Si no estás con la doctrina correcta, no posees a Dios. Y entonces el conocimiento de la verdad, que tiene que ver con la parte de la doctrina y también con la experiencia de Dios, conocer su amor, es parte de este camino de salvación. Colosenses 3 también, me encanta Colosenses 3, por eso lo he memorizado, pero lo he olvidado y tengo que rememorizarlo. Pero en Colosenses 3, porque es una larga, habla muy bello de la palabra de Dios. En Colosenses 3 dice, ¿dónde está? Vamos a encontrarlo. En 16, Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo habite en ustedes. Entonces, la palabra de Cristo habite. Y me encantó hoy día el Salmo 118. Yo digo, tengo que memorizar este salmo. Es demasiado rico. Dice, yo recito con mis manos abiertas y en el aire he subido, yo recito tus mandatos. Entonces, eso hay que hacer.
Y entonces aquí dice la palabra de Cristo habite en ustedes, more en ustedes, vive en la palabra y que la palabra vive en ti. Haga tu casa ahí, en ustedes, con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos inspirados. Entonces habla de, y con la palabra habite, con la palabra instruye, con la palabra amonéstense, con toda sabiduría. Entonces vemos que por un lado no es suficiente la ortodoxia, no es suficiente la alabanza, no es suficiente que hagas algo. Y es necesario el corazón. Y por eso dice en Mateo 5, dichosos los puros de corazón, porque verán a Dios. Y a veces si mi corazón no está trabajado, yo no veo. Y estoy totalmente ciego. La verdad puede estar enfrente mío, como Poncio Pilato. ¿Cuál es la verdad? Y no veo que Jesús está enfrente. La verdad está enfrente. Como los fariseos, yo puedo ver que Jesús resucite a Lázaro. No, no estaba muerto. Aunque yo vea que resucita un muerto, no veo. El corazón necesita ser purificado, necesita ser tocado, necesita ser transformado. Y la ortodoxia no es suficiente. Y sin, Padre, por favor, dale. Proverbios, capítulo 3, versículo 24 dice que estemos vigilantes del corazón, porque es lo más importante. Amén. Proverbios 3:24, que estemos vigilantes del corazón, porque eso es lo más importante. Entonces, si mi corazón no está trabajado, no voy a ni ver y poder admitir y ver la verdad enfrente mío. Pero por otro lado, Juan 8:32, si permaneces en mi palabra, si continúas en mi palabra, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces a veces no veo, pero si yo continúo en la palabra. ¿Y cuántas veces nos ha pasado leyendo una palabra una y otra vez, y de repente un día, ¡pum!, se abre esa palabra. Veo la palabra, experimento la palabra. Y es clave. Y por eso hoy día Basilio y Gregorio, doctores y pastores que lucharon contra las herejías, que escribieron, creo que a Gregorio era que le decían teólogos, ¿no? Y ellos amaban la verdad, pero también más que todo a Dios. Y entonces esa es la primera parte que yo resaltaba de hoy día en esta fiesta. Lo segundo es de la misma escritura de hoy, Mateo 18, y que estábamos en Mateo 23, versículo 8 a 12, y vemos que dice Jesús a sus discípulos: no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Entonces, por una manera, está diciendo que no te pongas encima de nadie. Como dice Padre Lucas, no hay un sabio que no pueda aprender, y no hay un ignorante que no pueda enseñar algo, ¿verdad? O sea, ¿así es? ¿Cómo es? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, todos necesitamos aprender. Y es más, cuando yo pienso que no necesito, que soy el más ciego. El más ciego. Y mientras yo me pongo en la posición de humildad, ¿qué me quieres decir? Como también el Padre Felipe decía en su prédica del Padre, Jesús dice, hay algo que quiero decirte. Y entonces si yo me permanezco, que Dios me quiere hablar, porque yo puedo hasta afrontar el oficio de lectura, ¿no? O la palabra con esa actitud. Yo soy maestro, ¿qué me va a decir esta palabra hoy día? Lo he leído 1000 veces. Pero si yo le voy con una humildad, ¿qué me quieres decir, Señor? Y si yo escucho a mi hermano, a mi hermana, ¿qué me quiere decir, Señor? Y con esa actitud. Entonces Jesús está hablando contra esa parte del corazón. No te pongas encima de nadie. Y en otra parte, ¿verdad?, que estamos nosotros memorizando Filipenses 2, dice, no sean selfish and conceited, no sean, eso, ¿cómo se dice?, egoísta, lleno de ti mismo, sino en humildad considere al otro mejor que tú. Su madre.
En humildad considere al otro mejor que tú. Qué difícil mantenernos ahí, pero ahí es donde Jesús dice que no dejen que los llamen maestros. Pero no, como estamos hablando, a ver, Padre Felipe es nuestro apologeta, ¿verdad? Y nosotros también crecemos en apologética. No es que está diciendo contra la palabra maestro. Entonces ahora vaya a la escuela y no le diga profe. Vaya a la escuela y no dice maestro, tiene que decir hermano. No es contra la palabra maestro, es con esa actitud que yo soy maestro y nadie me puede enseñar. Y entonces por mi título, soy doctor, soy filósofo. Y entonces en Efesios 4 vemos la prueba, que no es contra. Porque dice Pablo que Dios da el Espíritu Santo y hace maestros. O Pablo no es católico, o es que Jesús no está contra la palabra maestro, sino contra la actitud. Porque en Efesios capítulo 4 dice, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue, idea de Jesús, idea de Dios, idea del Espíritu Santo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Entonces ahí vemos que es obra del Espíritu Santo formar pastores, formar maestros. Pero Jesús nos está advirtiendo, así como hablaba a los fariseos, de esa actitud. Y después dice, a ningún hombre sobre la tierra los llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Muy interesante que en el primero, que no te llamen nadie maestro, no te pongas encima de nadie. No llamen a nadie Padre. Tampoco piense que es menos que todos, en el sentido de que esa inferioridad, ese complejo de inferioridad. Y entonces, ahora, porque mira lo que dice Gálatas 1, muy interesante, este es el breviario. Y en Gálatas 1 habla de qué era el estado de un hijo cuando no había llegado a la madurez. Y porque se acuerda que ahí es donde dice en Gálatas 4 que cuando llegó la plenitud de los tiempos. Y en Gálatas 4:1 dice, mientras el heredero, el hijo, es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Entonces el hijo, aunque es heredero, cuando es antes de su edad, menor de edad es, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. Entonces ahí pues dice, nosotros también éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Y entonces siendo esclavos, ahora ya no tenemos que ser esclavos, dice Pablo, porque ya no tenemos que estar sujeto al brujo, sujeto a, como decía el padre en la misa, al conejo, al dedito del conejo. No tenemos que estar sujeto a esa cosa que es así. No tenemos que estar sujeto a nada, sino solamente a Dios. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Él es el dueño de la vida y la muerte. Él es el dueño de mi vida. Y entonces a nadie llames Padre, porque Padre es Dios. Y entonces ahí ni te pongas encima y tampoco te pongas debajo. Sepa quién eres. Jesús es tan balanceado y tan bello y tan lindo. Y yo tenía mis notas. A ver, pucha, ahora ¿dónde se fue? Un momentito. I recollect my little notes. Did anyone see a little paper go away? Yeah, oh yeah, here it is, I think. I got it. Thank you. Y entonces ahí, y después dice guías, ¿no? Dice en el no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Entonces, eso me hizo pensar en dos cosas, ¿no? Que no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Como vimos en Efesios, el pastorear
el ser maestro, el ser guía, es parte de ser un hijo de Dios. Algunos son apóstoles, algunos son guías, algunos son evangelizadores, es parte de. Y Jesús justo le dice a Pedro, creo que es Lucas 21, Padre, o Juan 21, cuando le dice, ¿me amas más que estos? Y cuando Pedro dice, tú sabes que sí, o sea, ¿me amas más que estos? Está preguntando, ¿me amas más que estos? Y los santos, algunos decían, yo quiero amarte como nadie te ha amado. Yo quiero amarte como nadie te ha amado. Y creo que el secreto de amarle a Él es saber que Él nos ama. Pero los santos decían, yo quiero amarle como nadie te ha amado. Y Jesús le pregunta justo eso, ¿me amas más? ¿Y cómo le muestra y cómo le demuestra su amor? Pastorea mis ovejas, sirva, atienda. Y como dice también Efesios 4 de hoy, sopórtense, ámense, sírvanse, ténganse amor mutuo. A mí me encantó, una vez le dije a mi familia, porque ahí dice en Efesios 4, sopórtense, pero no termina ahí. Sopórtense unos a los otros con amor. Esa es la parte, ¿no? Porque yo puedo soportar con cara larga. Otra vez. No estoy soportando, ¿no? Pero dice la palabra, sopórtense con amor. Pucha, ahí nos fregó la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no queda solamente en soportar, soportar con amor. Como Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Que tanto estaba atendiendo a esta otra hermana monja que le caía recontra mal, que pensaba que era su mejor amiga. Sopórtanse con amor, ¿verdad? Y Santa Teresa nos da ese ejemplo de que aunque todo Francia odiaba a este chico que murió, que mató, este hombre, todo Francia le odiaba, una le amaba, y era Santa Teresa de Lisieux. Y por sus oraciones se salvó este desgraciado sinvergüenza que merece el infierno. Santa Teresa, por su amor, le salvó. Y entonces, por un lado, vamos a poder amar a Dios sirviendo, amar a Dios atendiendo, amar a Dios. Y eso nos pone en nuestro lugar. Porque si yo soy servidor de los servidores, ¿no? No por ser cristiano soy más que, sino más bien soy su servidor. Pero por otro lado también, esto decía Jim Murphy, que entonces Jesús, retornando a la palabra de Jesús, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Y como vimos con maestro, no está contra la palabra. Como vimos con el Padre, igual, está contra la actitud. Si yo no reconozco que yo soy oveja, no puedo ser pastor. Si yo puedo tener muchas ovejas en mi rebaño, pero siempre tengo que recordar que yo soy oveja número 1, que tengo que estar bien acurrucado, bien cerca, dependiente completamente en mi pastor. Porque yo te estoy mandando entre lobos y tú eres oveja. Anda, lánzate tú solo. Y yo tengo que reconocer que yo soy oveja. Si yo dejo, dice Jim Murphy, el momento que yo dejo de acordar que soy oveja, también dejo de ser un buen pastor. Y entonces, y más oveja soy, más te dejas llevar por Dios y guiar por Dios, mejor pastor. Entonces, más pequeño, más grande. Más dependiente, más fructífero. Más pequeñito, más efectivo. Y por eso Jesús nos está instruyendo. Y esto es lo que nos dice San Basilio hoy día, que celebramos hoy su fiesta. En el oficio de lectura, dijo precisamente esto. Y esto es buenazo, me encanta. He says this: a spiritual man is one who no longer lives by the flesh, but is led by the Spirit of God. Un hombre espiritual es el que ya no vive según la carne, según mi pensamiento, según mi opinión, según mi parecer, pero es guiado por el Espíritu de Dios. Uno llamado Hijo de Dios es rehecho en la semejanza del Hijo de Dios. Y como el poder de ver está activo en el ojo saludable, así el Espíritu Santo es activo en un alma purificada. Entonces el hombre espiritual
es el que precisamente es el que depende del Espíritu, vive en el Espíritu, se deja guiar por el Espíritu y solo así puede guiar a los otros. Y entonces dice San Basilio, as the Father is seen in the Son, aquí vemos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿cómo veo a Él? ¿Cómo lo veo a Él? ¿No? ¿Cómo lo veo a Él? Y eso me acuerda, Padre, de una visión que tuviste que te dijo, o una palabra que te dijo que hasta ahora no me has pedido. Hasta ahora no has tocado la puerta, creo que te dijo. Y tú dijiste, ni sé cómo tocar la puerta. Y la Virgen María te dijo, diga, ven Espíritu, Espíritu Santo. Él me demuestra al Padre y el Espíritu me demuestra al Hijo, dice San Basilio. Y hoy lo estamos celebrando. As the Father is seen in the Son, so the Son is seen in the Spirit. So tenemos que volver adictos al Espíritu. To worship in the Spirit, then, is to have our minds open to the light. To worship in the Spirit. Alabar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, es tener nuestras mentes abiertas a la luz. El Espíritu, dice Basilio, es la manifestación de la divinidad del Señor. Otra vez repito, el Espíritu es la manifestación de la divinidad del Señor. Y me acuerdo la historia de Jim Murphy, de Saint Seraphim, or whatever Seraphim, I think he's saint, but he's not Catholic Roman and all that. But anyway, Saint Seraphim estaba con el hombre y de repente una luz envolvió todo. You can either be, what was it? ¿Cómo era? Si quieres, puede ser fuego. Y en un momento le quedó mirando el hombre, porque el hombre quería ver una manifestación. Y le hablaba, quiero ver. Y finalmente Serafín le miró y se envolvió en luz y había nevado, ¿no? Entonces cuando ya bajó la luz, vio que todo a su alrededor se había quemado, se había derretido toda la nieve a su alrededor. Porque el Espíritu is the manifestation of the divinity of the Lord. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Dice, through the light of the Spirit, we behold the Son, the splendor of God's glory. And through the Son, the very stamp of the Father. Y we are led to Him, who is the source, both of His stamp, who is the Son, and of its seal, who is the Holy Spirit. Entonces, es el tema de que si vas a ser guía, si vas a ser pastor, tenemos que reconocer como el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Él es el que me guía. Él es el que me lleva a las fuentes tranquilas. Él es el que me acompaña en el valle de oscuridad. Y Él es el que me va a hacer disfrutar de las buenas cosas del Espíritu Santo en la casa de mi Padre toda mi vida. Entonces, hermanos y hermanas, ya no puedo hablar más porque hablé bastante, pero había más. Ya, Efesios 4, léalo otra vez y ahí voy a terminar. Porque Dios es amor. Gosh, I wish I would have tied it all together.